Sale, pues shalom hermanos, muchas bendiciones. Y bueno, es un gozo estar nuevamente con ustedes, aunque se ha alargado un poquito el curso o el repaso del curso, porque pues nos hemos ido un poco lento, pero seguro, ¿no? Y creo que ya es la penúltima clase de lo que estaba viendo. Espero que estén teniendo por ahí el repaso. La última es para mí la mejor porque es más conforme a la escritura, ¿no? Lo que habíamos estado viendo es más en el pensamiento judío, lo que ellos piensan, lo que hay en la literatura sobre el concepto de Mashiach y quién es para ellos. En esta ocasión, pues obviamente vimos la vez pasada los nombres de Mashiach, si mal no recuerdo, que es un concepto totalmente talmúdico, cómo lo ven ellos, qué naturaleza tiene el Mashiach, ¿no? Para ellos, dentro de la literatura clásica hebrea, no es una persona como tal, sino es algo más allá, ¿no? Es algo espiritual que, de hecho, de alguna manera ellos no entienden todavía, ¿no? Bueno, no es que no entiendan, sino que no todos conocen bien la literatura clásica del judaísmo. Y las cuestiones históricas también están de por medio y por eso hay mucha confusión. En esta ocasión, pues nos toca revisar este concepto de el alma del Mashiach, ¿no? O el alma eterna del Mashiach. Y bueno, así se llama este tema, ¿no? El alma del Mashiach o el alma eterna de Mashiach, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ver, no sé si alguien de aquí, seguramente ya lo han visto en los cursos de YouTube de la página de Oceana, o si alguien ha escuchado por ahí en YouTube, en Internet, algo acerca de esto. El alma de Mashiach, que es un concepto, pues sí, judío místico. Seguramente no todos lo saben, algunos rabinos clásicos tampoco a lo mejor lo abordaron, pero sí es un concepto, repito, pues es místico dentro del judaísmo y se llama esto el alma de Mashiach. Antes de seguir, no sé si alguien sepa a lo que se refiere o si ha escuchado algo acerca de esto. Repito, que es el alma de Mashiach. No, muy bien. Entonces, No, bueno, de acuerdo. ¿De qué se trata esto, no? Se trata de, también se conoce como los niveles o los 5 niveles del alma, o sea, los 5, sí, niveles espirituales del alma. Está interesante porque nos confronta también con nosotros mismos, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. A ver, déjenme ver cómo se quitaba esta cosa. Así, ok. Y voy a sacar bueno, el pizarroncito para más o menos ir viendo. A ver, vamos a ver. Era... Son 5 niveles. A ver, no me gusta esto, ¿cómo se ve esto? Déjenme borrarlo, lo voy a poner con texto normal. 5 niveles del alma, según el judaísmo, de los cuales el primero, lo vamos a ir viendo puesto, es Nefesh. Y ahorita vamos a ver, primeramente, el Eterno, de dónde sale esto. Nefesh. Obviamente los voy a poner hacia abajo, pero digamos que este primero que estoy poniendo sería el nivel más básico, por así decirlo, del alma de cada ser humano, ¿no? El siguiente es Ruach. El siguiente es Neshama. El cuarto es Hayá.
Y por último, el nivel más alto al que puede crecer pues cada ser humano, cada alma, se le llama Yejida. Vamos a dejar esto así por ahora. Ahora vamos a ver cada uno, ¿no? Repito, esto es algo, pues, conceptos judíos, hablando místicamente, ellos lo conocen dentro de la literatura de Breslev, ahí está, el Rebbe Nachman de Breslev ya hablaba de esto, en, pues, de los libros básicos del misticismo judío, ¿no? Y habla de estos 5 niveles. Nefesh sería digamos, el alma más espiritualmente hablando, no tan elevada. Es como que lo básico de un ser viviente, ¿no? De hecho, se conoce como el motor de la vida física y es, digamos que como que alude a los instintos básicos o primarios del ser humano, que es Nefesh. Ahora vamos a ver también. Vamos a quitar esto. Vamos a ver este pasaje en Génesis 2:7, que dice: formó pues el eterno Elohim al hombre del polvo de la tierra y bueno, sopló en su nariz, bueno, aliento de vida, ¿no? Dice en la Reina Valera, y fue el hombre un alma viviente. Pero lo que nos interesa aquí son los términos hebreos, ¿no? Dice el hombre en polvo de la tierra y sopló en su nariz, soplo de vida. Esta palabra soplo de vida en hebreo es nishmat, que aquí la podemos ver, nishmat haim. De esta palabra nishmat se desprende lo que se conoce como la Neshama, lo que es una esencia espiritual, pues, elevada, que viene, por supuesto, del Eterno, es la Neshama, y es importante porque esto nos recuerda que el hombre como tal no es tanto materia o cuerpo, sino es Neshama, ¿no? Es alma. Entonces, como ya hemos oído, bueno, en varias prédicas, es importante recordar que no somos tanto un cuerpo dentro de un alma, sino un alma revestida de un cuerpo, ¿no? O sea, somos Neshama, porque la Neshama viene, de acuerdo a la literatura hebrea, directamente del Eterno, ¿no? Es Neshama. Aquí obviamente el verbo ya está en semijut o en constructo, que es Nishmat Hayim, repito. Después de eso dice, sopló aliento o Neshama, Nishmat Hayim, y fue el hombre un alma viviente, ¿no? Que es Nefesh Hayah. Nefesh Hayah o Nefesh Hayah, esta palabra de alma, Nefesh, de hecho utiliza las mismas o dos de las palabras de Neshama, ¿no? Que es Nefesh. Somos Nefesh Hayah. Esto viene, repito, del concepto que dice que somos parte de él, ¿no? Neshama. Sería el primer nivel del alma. Neshama, donde están los instintos, y bueno, ahorita vamos a ver de acuerdo a unos ejemplos de cómo ellos ven, digamos, una persona concreta que ha alcanzado esos niveles. Entonces, regresamos aquí a aquella Nefesh. El segundo nivel de crecimiento o de profundidad del alma es el Ruach. Cuando una persona está en el
nivel Nefesh es cuando una persona pues es guiada totalmente a plenitud por sus instintos, ¿no? O quizás por momentos, o es una persona que vive su vida pues en el Nefesh, ¿no? Que es siempre guiada por sus emociones, por sus estados de ánimo, por sus instintos primarios, prácticamente como, pues sí, lo que es un animal, ¿no? Un animal que se guía por los instintos, que no tiene una elevación mental, espiritual, que no domina sus instintos para lograr algún crecimiento o algún logro espiritual, ¿no? Es el nivel Nefesh, el nivel básico. Siguiente es Ruach, y obviamente, como su nombre lo dice, Ruach, ya implica algo un poco más elevado, ¿no? De hecho, había visto por ahí, bueno, creo que vi que en el Targum, en el pasaje que acabamos de ver, no dice Nefesh o Nefshama, sino dice Ruach, ¿no? Que el Eterno sopló en el hombre Ruach de Elohim. Sí, y bueno, recordemos que Ruach, pues alude también al Ruach HaKodesh, el soplo, el viento, el aliento de vida directamente del Eterno. Y este nivel obviamente implica que ese Ruach HaKodesh o ese Ruach del Eterno, eh, o ya dentro del ser humano, tiene ya un nivel de control más elevado, obviamente, y también un nivel de entendimiento mayor. Cuando el hombre pasa, digamos, del Nefesh al Ruach es porque ya tiene más dominio de sus instintos, de sus estados de ánimo, y ya ha practicado lo que es el Heshbon HaNefesh, que es la contabilidad del alma, que es el dominio o digamos, la soberanía de su yo o de la capacidad que el Eterno nos ha dado para el dominio de todo lo que es la inclinación al mal o el Yetzer Hara. Sin embargo, sigue siendo un nivel bajo, ¿no? El siguiente nivel es el nivel Neshama, que ese ya es obviamente como vimos en este pasaje de Génesis, que sopló el Eterno en el hombre Nishmat Haim, que esa palabra Nishmat eh, realmente es una palabra, bueno, compuesta que proviene de esta palabra Neshama. Neshama obviamente ya implica un crecimiento mayor. De hecho, ahorita, bueno, Neshama se le llama también como un nivel más intelectual, donde yo lo entiendo así como que el alma de la persona eh, trasciende ya, ¿no? En su mente trasciende conceptos personales, conceptos espirituales de quién soy yo, dónde estoy, para qué estoy aquí, hacia dónde voy, de dónde estoy hecho, hacia dónde voy, ¿no? Cuando el hombre ya tiene esos pensamientos, esas ideas, enfoca ya su vida en eso, ya no tanto me dejo llevar por las emociones y ya no soy tan emocional, ya tengo cierto control, pero ya te empiezas a cuestionar, ya empiezas a dirigir tu vida hacia algo mayor, ¿no? Que es la Neshama. Y es ahí donde muchos dicen que, bueno, dentro de la tradición judía, Moshe, que nosotros vemos, o dentro del judaísmo saben que Moshe Rabino, pues es uno de los hombres más, espiritualmente hablando, uno de los hombres más elevados, ¿no? Y dicen que Moshe, o se dice en la literatura judía que Moshe estaba en ese nivel, en el nivel Neshama, junto con otros más, obviamente, sabios, ¿no? Entonces, imagínense si Moshe, que, bueno, sabemos quién era, estaba en ese nivel Neshama, nosotros en qué nivel podríamos estar, ¿no? O en qué nivel nos colocaría, bueno, nos colocaríamos dentro de esta selección judía, ¿no? No sé si estemos en un nivel Ruach, haciendo una transición dentro del nivel Nefesh hacia el Ruach, ¿no? Pero bueno, siguiente nivel después de Neshama es el nivel Hayá, que es bueno, encontré que es algo así como suprarracional, ¿no? Suprarracional que sí es más allá de lo intelectual, más allá de lo que una persona ya tiene un enfoque de toda su vida puesta en quién soy yo, en ese propósito espiritual de pensamientos e ideas trascendentales.
El nivel Hayá ya es un nivel más allá, ¿no? Que sí ya es más elevado. Y se dice dentro de la literatura que la persona o el personaje bíblico en el cual se encontraba en este nivel Hayá fue nada más y nada menos que Adán. De hecho, lo ponemos aquí. Y acá vamos a ponerle Moshe. En el nivel Ruach que estaba, a ver si se acuerdan, Eliyá o Elías, y en el nivel Nefesh, bueno, fíjense nada más, Rey David, ¿no? Para darnos más o menos una idea de los niveles a los que, bueno, deberíamos de aspirar, ¿no? Como este, de Shammah estaba Moshe, en Hayá es un nivel, aunque nosotros lo vemos dentro de, cuando leemos la Biblia y vemos a la vida de Adán, en casi toda la escritura, Adán fue pues el hombre como más, no, o sea, no lo vemos en la escritura, no lo toman como un hombre elevadamente espiritual. Pero dentro de la literatura judía sí hay varios textos del Midrash que realmente Adán era un hombre sí elevado, muy elevado espiritualmente, pero obviamente si no conoces la literatura judía no vas a entender cuál era o sea, su crecimiento, su nivel espiritual. Nosotros lo vemos de acuerdo a ellos, bueno, el lector común de la Biblia lo ve a Adán como un hombre, pues no tenía crecimiento, no era elevado espiritualmente, pero ellos tienen varios escritos donde relatan, ¿no? Cómo es que realmente Adán sí era espiritual, ¿no? Pero bueno, independientemente de que sí o que no, ellos lo ven así. Adán sí era una persona altamente espiritual, pero aquí había alguien, o más bien, aquí hay un nivel en donde nadie en esta tierra puede llegar al nivel Yehidá. Es un nivel muy alto. Es el nivel dentro de la literatura judía, repito, el nivel Yehidá solamente lo puede alcanzar y así lo establecen los sabios, el Mashiach. Repito, esto es importante saberlo porque esto no es algo que de hecho alguien estudioso de la escritura normal, promedio, no lo cuente o no lo sepa con claridad o incluso no lo pueda aceptar, ¿no? Los cristianos pues obviamente no saben esto, pues simple y sencillamente porque no indagan mucho en la literatura judía, pero el hecho de no conocerlo también nos hace que no veamos con claridad quién realmente era Mashiach dentro de la literatura del Brit Hadashah y lo que los judíos saben y tienen claro del Mashiach tanto en la antigüedad como actualmente. Repito, esto está en la literatura judía, mística, y se dice que Nefesh, que el nivel básico del alma, el crecimiento de una persona al nivel Nefesh, es aproximadamente como la vida de David. Vimos que David ahí en la escritura tuvo algunos, pues algunos altibajos, ¿no? Pero sí lo vemos como un profeta, o sea, era un hombre con mucha sabiduría, con mucho amor por el Eterno, con mucha emuná, con mucha valentía, sin embargo lo ponen en el judaísmo como el nivel más básico del alma. Elías, todos sabemos el nivel de profecía que tenía Elías o Elías, que era un hombre pues en mucha comunión con el Eterno, tanto que pues tiene capítulos ahí dedicados a su obra, ¿no? Sin embargo, y bueno, obviamente Elías era, espiritualmente hablando, era mayor a David, ¿no? Y se dice que Elías estaba en ese nivel de Rúa. Entonces ya nos podemos dar una idea de dónde estamos nosotros, ¿no? Hacia dónde deberíamos de perfilar. El nivel Neshama es un nivel mayor, mucho más allá que Elías,
Y el único hombre que llegó a ese nivel aquí en la tierra es Moshe. Entre otros, me parece que también, pues en su misma literatura ponen a sabios contemporáneos que han llegado a esos niveles, ¿no? Al nivel Ruach, al nivel Neshama. No tengo los nombres, pero Moshe sí todos lo conocemos. Y Adam está en el nivel Hayá, ¿no? Es un nivel mayor. Y ya, bueno, ya además, más adelante con tiempo, sí, yo sí tengo varios escritos rabínicos donde explican cómo es que Adán realmente sí tenía un nivel espiritual mayor que nosotros de repente no captamos, ¿no? Así, leyéndolo a simple vista, no captamos pues la profundidad del dominio que tenía Adán sobre sí mismo a nivel espiritual. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Pero esto es lo que nos interesa. El nivel más elevado del alma, que pues, prácticamente nadie podría llegar en algunos escritos, como me parece que el libro de No, se dice que el único que llegó a este nivel fue justamente Enoch, ¿no? El que fue arrebatado en el libro de Génesis. Y ese se convirtió, dentro de esa literatura se dice, se convirtió en Metatrón, que fue una de las clases que vimos anteriormente. El Metatrón, incluso los judíos dicen que ya hemos visto varias cosas sobre Metatrón, que él es el Mashiach, ¿no? Lo dice claramente en algunos puntos de la literatura, Metatrón es Mashiach. Pero el único que llegó de acuerdo a esa literatura, bueno, que no es dentro del canon, fue Enoch. Pero sostienen ellos en esos escritos que realmente el único que puede llegar a ese nivel es Mashiach. Pero a lo que quiero también llegar un poquito, a ver si me da este espacio para poder hacer esto. Espero poder escribirlo bien. Los nombres, a ver si no se ve muy feo esto. Lo pongo un poquito más delgado. No, está muy grueso. Ok, Nefesh lo ponemos así, ¿no? Nun, Pe y Shin. Nefesh. Ruach, obviamente la Resh, la Vav, y aquí el último es una Het. Ruach. Aquí debería haber una pata furtiva para que esto sonara como Ruach. La siguiente palabra es Neshama. Empezamos con una Nun. Neshama. El siguiente es Hayá. Het, Hayá. Y por último, el que me gusta más y el que es más, bueno, sí, más importante. Ye. De hecho, empieza con la Yud, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, la Yud del Mashiach. Yehi. Y aquí, me falta una Yud aquí. Yehida. Este es el nivel mayor que corresponde a esto. El nivel más elevado al que puede llegar un alma en este mundo es el nivel Yehida,
Y según la literatura hebrea o dentro del judaísmo, el único que puede llegar a ese nivel es el Mashiach, de donde se genera todo, de hecho, es el que genera todo. Por eso si nos regresamos un poquito este pasaje de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Este pasaje es el que, bueno, este verso, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas, por la Yehidá, o sea, por la Neshama, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, de hecho ahora vemos cómo se dice aquí vida, Hayim, y la vida era la luz o la or de los hombres. Aquí están todos los conceptos que, bueno, que podríamos estar viendo, ¿no? Luz, vida, Neshama, Davar, que habíamos visto que era la Memra, Logos, Davar, el verbo, la palabra. Él es el que genera todo. Ahora quiero que me acompañen unos pasajes en donde quiero que ustedes tomen nota de esto, que noten a ver si encuentran algo, ¿no? Vamos a primero, en orden así de apariciones, Juan 3:16. Que ya todo el mundo sabe ese, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, al Olam, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra creer, pues viene de amin, ¿no? Como la palabra, perdón, la canción anima amin. Yo creo, anima amin, en el Mashiach, ¿no? Pero también viene de la palabra emuná, la palabra amén también. ¿Cómo se dice hijo unigénito en hebreo? A ver si lo alcanzan a ver, estas dos, ¿no? Yehida. Bueno, exactamente dice Yehido. De hecho, ahorita lo vamos a ver cómo escribir. Aquí tiene una Bab al último, que suena como O, pero es como haciendo referencia a él, ¿no? Beno Yehido es su hijo único. En realidad dice su hijo único, pero no único que no en relación de número, sino en que solamente hay uno de ese tipo, ¿no? Yehido. Pero exactamente la palabra Yehido, Yehid, tiene las mismas palabras de Yehidá. Vamos ahora al pasaje de Juan, a ver cuál era, Juan 1:14, ¿no? Aquí mismo, Juan 1:14. Recuerden que esto lo tendremos que ver en hebreo, en el Brit Hadashah, pero en hebreo, ¿no? A ver si lo podemos ver ahorita en griego. Dice, y aquí, Ay, ¿no? perdón, antes, ya ve que dijo que ahorita que Yehido era como que era único, se puede también decir como que era el único como incomparable, que no hay otro como él. Exactamente a eso se refieren. Ok, Así es, gracias. exactamente. Y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, de hecho lo leeríamos más atrás para que nos dé así. Dice, aquel era la luz verdadera, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Johanan. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La luz que es Or. En el mundo estaba, la última clase que vamos a tener, o la siguiente clase, que es ya todos estos conceptos, pero más adentrado en la escritura, nos va a dar mucho, o sea, nos va a dejar así como que claro muchas cosas, ¿no? ¿Por qué Or? ¿Por qué primero y el último?
Eve, ¿no? La piedra. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, ¿no? Y aquel verbo, o aquella dabar, o aquella memra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿no? Esto es el concepto de Simsum, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria o su cabot como del, ahora sí, ahí dice más claro, unigénito del Padre. Esta palabra del unigénito se dice, bueno, es que aquí le faltaría en la traducción algo, ¿no? Que dice aquí, a ver si pudieran, a ver si alguien puede decirme qué dice aquí en estas dos frases. ¿Está muy chico? Ahí sería lo que quedó así. ¿Alcanzan a ver qué dice ahí? Ahora la hermana Vanessa de estar. Dice Ben Yehuda, digo Ben Yehida. Aquí dice Ben Yahid. Aquí. Ben Yahid, ¿de acuerdo? Oh, Entonces, pero sí no tiene, está totalmente de acuerdo, o sea, está, digamos, asociado, relacionado plenamente con la palabra Yehida que acabamos de ver, que es el nivel más alto del alma, y que de acuerdo a los judíos, Yehida, el nivel de Yehida, únicamente el Mashiach, ellos lo dicen así, el Mashiach únicamente es el que puede, o el que está en ese nivel. Pero la escritura, el Brit Hadashah en hebreo nos da esa luz, ¿no? Nos dice, ¿quién es entonces Mashiach? Es el Ben Yahid, ¿no? Yahid obviamente tiene que ver con Yehidah, con Yahad, con Ejad incluso, ¿no? Con Ihud. Ihud quiere decir unión. De hecho, hay un concepto que a mí me parece bello, porque Ihud que tiene también que ver con esta palabra, Ihud que tiene que ver con Ejad, con Yahid, con Yehidah incluso, con la unicidad, con único, singular. De hecho, la palabra, si buscamos la palabra en hebreo singular, a diferencia de plural, si buscamos la palabra singular, vamos a encontrar esta palabra, ¿no? Yahid. O sea, singular en el sentido de que es uno nada más, no son varios, no es plural. La palabra Yahid está emparentada con la palabra Ihud. Entonces, dice en los judíos que cuando uno se dedica a estudiar la Torá aquí en esta vida, eso me da mucha, o sea, no sé, me gusta mucho, ¿no? Cuando uno en esta vida se dedica a estudiar la palabra, es una de las formas en que te puedes conectar con el Eterno. Se le llama un ihud. La forma de conectarse aquí en este mundo terrenal lleno de cosas así, pues, sorprendentes, ¿no? La forma de conectarse con el Eterno, hacer un ihud o un ejad, por así decirlo, es con el estudio de la Torá. Ben Yahid, entonces es de acuerdo a lo que acabamos de ver, es el Yehidá, ¿no? O por así decirlo, es el Simsum que habíamos visto anteriormente, que proviene del Ein Sof. Otro pasaje es Juan 1:18 también, que aquí en este mismo capítulo dice, a Elohim nadie le vio jamás, es lo que habíamos visto en unas clases anteriores, era invisible, ¿no? Entonces, si era invisible, ¿cómo puedo saber cómo era? ¿Se acuerdan qué vimos en relación a eso? La membra. La memra, o más bien la imagen de Elohim, ¿no? Que habíamos visto la imagen, o sea, la fotografía o el grabado de Elohim es justamente Mashiach. De hecho, la palabra retrato o fotografía en hebreo, lo habíamos dicho que se dice silum. Silum,
que viene, son las mismas palabras que se utiliza para Bereshit cuando dice que el hombre fue hecho a la Selem de Elohim, o sea, es decir, conforme el hombre, o sea, nosotros fuimos hechos de acuerdo a un modelo, y ese modelo era el retrato de Elohim. Y si alguien dice, bueno, ¿y cómo era Elohim? ¿Cómo es el retrato de Elohim? Pues justamente es Mashiach. Mashiach es el retrato de Elohim. Por eso dice aquí a Elohim, nadie le vio jamás. Sin embargo, él, bueno, a ver si alcanza nuevamente a ver ahí, ¿lo ven? A Ben Yahid. ¿Lo ven nuevamente? ¿O está muy chiquito? Sí se ve. Juan 1:18. Aquí está, a Ben a Yahid. Porque en español esta palabra la vemos como el hijo unigénito, ¿no? Bueno, y eso, no sé si ustedes algún día se preguntan, bueno, ¿qué querrá decir eso, no? Unigénito. Pero para poder entenderlo entonces en hebreo, es Ben Yahid, el que viene de Yehidá. Son las mismas palabras, de hecho, a ver, vamos a escribirlo. Yahid. Bueno, vamos a ver otro pasaje. Y primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió, es el verbo shalach. Quiero que vean esta palabra porque dice Elohim envió, el verbo es shalach. ¿Recuerdan o han oído, o no sé si les recuerda algo esta palabra de shalach? A sheliach. Es totalmente la palabra cuando habla de sheliach. En vez de, en el griego se utilizó la palabra apóstol. Apóstolos, pero en hebreo es la palabra shliach. Shliach es enviado. Y es de esta misma raíz de shalach, dice Elohim envió o Elohim shalach, porque en hebreos dice que Yeshua es un shliach. Elohim envió a su hijo unigénito, es decir, al Simsum, hijo unigénito. Aquí tenemos nuevamente a Beno Yehidó, o sea, su hijo único, Yehidó, Leolam, al mundo. Entonces voy a poner esta palabra aquí que teníamos. Esta es la palabra Yehidá, pero Yahid es sí. Yahid, que si vemos, vamos a poner este colorcito. Es esto mismo. Yehidá y Yahid. Pero, obviamente, no sé si se habían dado cuenta, pero también, a ver cómo se decía esta palabra, esta letra más bien. Si yo la llevo hacia acá y lo pusiera así, por así decirlo, aquí diría a Yahid, que en uno de los, perdón, bueno, uno de los versos vimos que decía ven. A ven a Yahid, el hijo, el único. Pero esta palabra, esta letra, perdón, ya está acá también. Es como una temurá, Yehidá. Ahí tenemos la palabra Yehidá totalmente.
¿Ibas a comentar algo, Vané? Una duda, More. Hace rato leía en Johanan Sí. 9, mira, en el verso, ay, ya lo perdí, en el 9:7, Ajá. donde Yeshua sana a un hombre ciego, ¿no? Sí. Y lo manda a un estanque que se llama, aquí en mi Biblia sencillita de Dios habla hoy, dice, a un estanque que se Shiloh. llama Siloé, pero me imagino que hay lo mismo por lo que está diciendo ahorita, ¿verdad? Porque entre paréntesis tenía que significar enviado. Esa era mi duda. Sí, Vamos a ver, sí, de hecho sí, de hecho sí. ¿Qué pasaje es, me dijiste? es Johanan 9 en el verso 7, cuando dice, ve a lavarte al estanque de 9:7. Siloé. Sí, 9:7. Sí, que de hecho sí. Y dijo, bueno, es que, bueno, la traducción quedamos que está. Y le dijo, ve, lávate en el estanque. A ver, de hecho, lavar está para esta palabra en hebreo, lavarte. Porque lavarte también es esta palabra, ¿no? Rajatz. Rajatz en hebreo significa cuando nosotros nos bañamos. Así que no, me voy a bañar. Sí, en inglés se diría, ¿no? Take a shower, ¿no? Pero en hebreo se dice rajaz. Y esa palabra se utiliza cuando el pueblo hebreo, los Kohanim, llegaban al Mikdash y dice ahí que se limpiaban con agua, se purificaban y no dice que hacían tevilá, ¿no? Pero sí dice que hacían rajás, que se bañaban, o sea, se limpiaban, literalmente se lavaban, ¿no? O sea, tomaban un baño. Entonces dice, ve, le dijo, ve y haz rajás, o sea, báñate en el estanque de justamente así como dice la mano, Shiloah. Y sí está conectado de alguna manera porque que significa si lo interpretar es enviado, ¿no? Y es lo que veíamos. Bueno, vamos a ver, es este pasaje de 9:7. Vamos a ver rápido, a ver, déjenme encontrarlo rápido porque en hebreo, en el libro de Hebreos, también habla de esto mismo, nada más que ahorita no me lo sé si lo voy a tener que buscar así rápido. Denme unos segundos nada más. Porque está conectado con esto. Ok, Hebreos 3:1, pero la vamos a ver desde el hebreo. Entonces aquí sí, justamente dice que rajás, así como tiene que ver como, de hecho tiene como que un mensaje ahí guardado. Ve, lávate, o sea, rajás, purifícate, lava, enjuaga, tómate un baño de tu alma, y, pero hazlo, pero en el estanque de Shiloah. Entonces, ¿cómo se dice estanque, no? Birkat, Birkat, de hecho, de ahí viene bendición. Birkat Ashiloah. Y si nos vamos ¿qué dije? Hebreos 3:1, ¿verdad? Bueno, solo esta palabra de hebreo que Shiloah es la Shin, la Lamed y la Het al final, porque el Abab que está ahí nos hace referencia a cuando es una persona Shiloah. Vamos a Hebreos 3:1. Ok. Aquí dice, por tanto, hermanos santos, ¿no? Participantes de la vocación espiritual, consideren al apóstol bueno, aquí, bueno, esta traducción, ¿no? Al apóstol y pontífice de nuestra profesión, que es Mashiach Yeshua. Pero ¿cómo se dice esta palabra de apóstol? Fíjense, no sé si se habían dado cuenta, pero a Yeshua también se le llama apóstol, por lo menos en la traducción. Pero ¿cómo se dice esto en hebreo?
Esta que está aquí, a ver si... Ah, ya le quité. Bueno, vamos acá. Ahí está. ¿Alcanzan a ver? ¿Qué dice ahí? Dice Shaliach. Shaliach, porque también incluso a los seguidores de Mashiach, ¿no? Que a este Shaul se le decía el Shaliach y Shaul, ¿no? Shaliach, Shaul. Pero también Mashiach es un Shaliach, ¿no? Shaliach. Dice Shaliach de Cohen. ¿Se acuerdan qué es Cohen? Cohen Agadol. Shaliach Bea Cohen Agadol. Es el enviado y el Cohen, el gran Cohen. Eso está bonito, ¿no? Esto ni siquiera lo tenía aquí preparado, pero es el enviado, de donde veníamos con esta palabra de Juan, primera de Juan 4:9. Que Elohim envió, ¿no? Shalach, ahí está otra vez Shiloah, o Shiloah, como el estanque Shiloah, o que él es el Sheliach, ¿no? Envió Shalach a su Ben Yahid. Y nuevamente me regreso a este apunte básico que estábamos viendo. Ya le hice un pintadero aquí, pero era lo que quería que vieran, ¿no? Yahid, ¿cómo está relacionado con Yehidá? Porque en este pasaje que vimos anteriormente decía Aben a Yahid, o sea, el hijo unigénito, pero aquí la Hei pasó de estar al final al principio, ¿no? Si la colocamos acá, esta palabra es Yehidá. Es el nivel mayor del alma, ¿no? En donde de acuerdo al judaísmo, únicamente el único que puede llegar a ese nivel es el Mashiach. María, una pregunta. En la escritura también nos dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Sé que no es una pregunta tal vez fácil de responder, pero ¿qué relación tiene eso con estos niveles? Pues creo que tú ya lo dijiste. De hecho, la palabra lo dice, ¿no? Es que mira, bueno, el detalle es que obviamente a lo mejor muchas de estas cosas, sí tienen que ser como que progresivamente, ¿no? Pero yo escuché al Roe David que dijo algo importante, ¿no? Y que de hecho todos sabemos, ¿no? Pero a lo mejor no lo hemos como que necesitamos detener esa idea en nuestra mente y hacer la carne, ¿no? Que es cuando nosotros llegamos a la palabra, llegamos en este nivel, ¿no? O sea, a ver, vamos a quitar un poquito que llegamos como David, ¿no? Pero sí llegamos en el nivel Nefesh, ¿no? Todos llegamos así como que todavía con emociones, con desenfrenos ahí, emociones y todo. A veces incluso haces tevilá y te bautizas y todo eso porque estás en ese nivel, estás emocionado, todo lo haces, puede ser cualquier cosa, ¿no? Así yo me entrego y yo me comprometo porque es un nivel de nefesh, ¿no? O sea, todo emocional y instintivo, ¿no? Y fácilmente, obviamente, en ese pequeño, o sea, cuando vas entrando así, pues uno tiende a tener un pie afuera y un pie adentro, ¿no? La verdad. Pero yo creo que incluso del Nefesh al Ruach, así como por lo menos está aquí, que el ya era así, yo creo que ese paso ya es para nosotros grande, ¿no? Ser un Eliyá, imagínate, ¿no? O sea, que a lo mejor no profetices nada, pero el nivel de santidad que tenía Eliyá es algo que estoy seguro que nosotros somos llamados a eso. ¿Cómo? Pues creo que ese camino el Eterno lo va a tener que revelar a cada uno de nosotros, ¿no? Y de ahí irnos a un Neshama y a un Hayá. Yo
creo que esta parte de llegar a la estatura, quizás, no estoy, eso es algo personal, quizás se refiere a cuando estemos en su presencia, ¿no? Cuando estamos en su presencia, a lo mejor habiendo pasado por estos niveles de crecimiento, porque sí se requieren de nosotros, estaremos entonces en una yejidá, o por eso te decía que estas palabras están íntimamente relacionadas, que es yahid con ejad, con yejidá, que es unión, singular, uno, unidad, ¿no? Unión. Y en este mundo, de alguna manera, nuestros instintos carnales a lo mejor no nos permiten estar al 100% en unión con Él, ¿no? Entonces, a lo mejor en este mundo, como dice la escritura, el nivel al cual podemos quizás, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Aspirar es a un nivel Neshama como lo fue Moshe, ¿no? Y estos dos niveles a lo mejor están reservados para cuando ya estemos ya con Él en su presencia, ¿no? Porque imagínate, yo lo siento así, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a estos dos niveles en este mundo si este mundo de hecho está totalmente corrompido y alejado del Eterno? Y dice que la presencia del Eterno no puede habitar donde hay pecado, ¿no? Y a lo mejor por mucho que nosotros estemos así muy, muy santos, ¿cómo podemos, cómo el Eterno puede habitar o sea, de hecho Él lo llena todo, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Pero Él no sé, digamos que no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, está complicado, ¿no? Tú bien lo dijiste, ¿no? Pero sí siento que, de hecho, para eso fuimos llamados, ¿no? Para ese crecimiento, pero sí tiene que ser progresivo y también claro, ¿no? O sea, que sí se vea resultados, ¿no? A ver, hermanita Cristina. No, es que también yo escuché que el Roy dijo que hablaba de los niveles espirituales relacionándolo con los partes de los diferentes cielos que hay. Entonces, se me hace que eso que usted menciona de llegar a las diferentes etapas del alma de Yehidá y Yehudá, se refiere a eso, ¿no? Que nuestro espíritu vaya a esas dimensiones de lo desconocido, porque así como dijo el hermanito ahorita que a lo mejor, como usted bien dice, a lo mejor en este mundo no podemos alcanzar la estatura del varón perfecto, pero en otros niveles, en otros ámbitos tal vez sí, porque también está escrito que haríamos igual o mayores cosas que él. Entonces, tal vez a nuestros ojos físicos no lo podamos hacer o siquiera entenderlo, pero conforme vamos avanzando, creo que nos vamos perfeccionando en ciertas áreas de nuestra vida y vamos avanzando en esos ámbitos espirituales que no vemos también nosotros y que a veces no somos capaces de entender, pero que su Rúa que está trabajando en nosotros. Así es. De hecho, mi punto, sé que sí, así como lo están planteando, claro, a cada uno el Eterno le revela ciertas cosas. A mí en lo personal, sí, lo siento como una revelación, ¿no? No de que vi una, no, sino que en el sentido de que la palabra Ihud, como les mencionaba, Ihud, ¿no? Para mí, desde hace tiempo, desde que yo entré a la palabra, desde que yo conocí o el Eterno me llamó a su presencia, hace aproximadamente 16 años, yo llegué y lo primero que mi alma deseaba después de ese día, porque no crean que mi caso fue de que me estuvieron hablando de la palabra y ya luego en mi intelecto fui convencido, ¿no? No fue así, ¿no? Mi experiencia en el Eterno fue un milagro, porque yo venía del humanismo, del ateísmo y todo eso, ¿no? Entonces, en una ocasión bueno, sí llega un momento que uno tiene pues una necesidad de, a ver, espérate, siento como que quisiera saber que esto es cierto, de esto que habla, ¿no? Tengo una necesidad espiritual, ¿no? Y alguien oró por mí en una ocasión, alguien que ni siquiera era el Roé, ¿no? O sea, voy con esto porque el Roé, tú lo ves y le ves una gran autoridad y él es el Roé, ¿no? Y en esa ocasión había una persona que estaba de mantenimiento ahí en Osana, ¿no? Y el Roé le dijo a esa persona, ve a orar por él. Y a mis ojos físicos yo lo vi como que, pero él qué, ¿no? O sea, yo quiero que usted ore por mí, ¿no?
pero él era una persona que mis ojos humanos lo veían como alguien pues que no tenía peso, no sé si me entiendan. Y esa persona oró por mí y creo que fue a propósito de parte del Eterno para que me diera cuenta de que no es por cuestiones físicas, ¿no? No es por sabiduría humana ni porque te convenzan de tu intelecto, ¿no? Y porque veas a alguien bien vestido y te va a impactar, sino es por su rúa, ¿no? Y fue en un momento, o sea, fue un momento en que él oró por mí y entró su espíritu en mí de tal manera que yo en ese momento creí y dije, no, ¿cómo es posible que no pude haber entendido esto toda mi vida? Y inmediatamente al siguiente día, a partir de ese día hasta hoy, hace 16 años, no he parado de estudiar la escritura. Y es lo más hermoso que a mí me ha pasado, lo más bello con lo que yo me conecto con Elohim. No hay otra experiencia en este mundo para mí que me conecte con él como pasa cuando abro la escritura y empiezo a leer sus palabras. Esa para mí es una conexión total con él, así para mí, por eso cuando leí eso hace poquito, hace unos meses o unas semanas, que vi que una de las formas en las cuales te puedes conectar con él en este mundo es el estudio de la Torah. Y cuando lo leí dije, es que eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Me conecto con él estudiando la palabra. Y se los digo porque yo mucho tiempo experimenté frustración, la verdad, porque yo veía que otras hermanas lo experimentan de otra manera, cuando oran, se meten, y yo decía, es que yo, ¿por qué no siento eso, no? Me frustraba, la verdad, yo decía, es que ¿por qué yo no veo lo que ellas ven y se meten, y las hermanas tienen un montón de sensibilidad espiritual, y yo, pues sí, a veces sí me frustraba, ¿no? Hasta que poco a poco me entendí que el Eterno tiene, tiene una forma de revelarse y de conectarse con cada uno de nosotros de manera diferente, ¿no? Y a mí, por lo menos a mí, no sé para ustedes, cuando yo abro así mi Biblia, así la abro así, siento el olorcito de las páginas, no la virtual, sino el olor de la página, y siento el tacto de las páginas, el tamaño de la letra, o sea, la palabra, cómo está la gramática, o sea, siento que todo eso lo guió el Ruach. Incluso la traducción así de la Reina Valera, todo, siento que todo lo guió el Eterno, ¿no? Pero Él, poco a poco, conforme te detengas en cada palabra, te va revelando cosas que están ahí guardadas para los que anhelen algo más, ¿no? Porque cómo puede llegar alguien que no, o sea, puede llegar una persona que conoce mucho de historia, de todo eso, y va a leer la Biblia y va a decir, ah, pues sí, esto es historia y no sé qué, ¿no? Pero ahí, por lo menos en Jeremías dice, clama a mí, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Y cuando dice tú no conoces, se refiere a todo el que llega y abre la Biblia, ¿no? Pero cuando hay alguien, también en Proverbios dice, no sé si recuerden, dice, vuélvete a mí, y yo derramaré mi ruaj sobre ti y te haré conocer mis palabras. Entonces, para mí eso es una conexión total que me ayuda a conectarme y obviamente, por supuesto, a elevarme. Y a lo mejor en esa experiencia yo estoy pasando por alguno de estos niveles, ¿no? No sé, de repente veo que en el judaísmo es muy importante la continuidad en el estudio, porque si dejas de estudiar, por muy profundo que hayas estudiado un tiempo y de repente interrumpes el estudio, se olvida ya todo, ¿no? Y yo sí lo he experimentado, ¿eh? Por eso es necesario estar constantemente en la palabra del Eterno y pues en oración, ¿no? O en estos cursos y con todo, ¿no? Y en las prédicas y todo. Pero es bueno, eso lo conté más como pero sé que cada uno de ustedes tiene una forma en cómo se conecta con él y cómo el Eterno los va llevando en estos niveles, ¿no? Hermanita Vanessa, ¿qué comentas? A ver. Hola, hermanito. Toda Raba por lo que nos comparte. Muy bello. Quiero llorar, pero me aguanto. Yo tengo una curiosidad con lo que están diciendo ahorita. Igual tomo un poquito de todo lo que todos dicen, todos. No recuerdo si fue Eduardo o Cristina. Alguien habló como de esta parte de la palabra, ¿no? En que dice, estamos llamados a hacer cosas mayores. Y como usted dice también, o sea, cada uno lo entiende de manera diferente. Y bueno, yo quisiera ayuda con Proverbios 25:2,
porque dice, es gloria de Elohim tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. Mi cuestión es esta, porque yo he visto por ahí parte de los cursos, creo que los primeros cursos que hicieron del seminario. Y el rey David dice, nada más es así un panorama rápido, algo que no he escuchado, pero dijo el rey David claramente, no podemos decir que nosotros somos reyes y sacerdotes, porque en la palabra está escrito así, o sea, solo somos sacerdotes, pero reyes solo hay uno. Pero ¿por qué aquí dice la palabra reyes? Lo he buscado hasta ahorita en 2 versiones y en las 2 dice reyes. Entonces es mi cuestión. Yo veo el punto bueno, sobre esto, ¿no? Déjame quitar esto y lo voy a compartir en este pasaje, mira. Esto también, yo siento, bueno, a mí la escritura es como el libro de sabiduría mayor. Vámonos rápidamente a Proverbios. Porque yo creo es que se refiere cuando es que somos reyes, ¿no? Fíjate lo que dice también en Primera de Pedro, tanto en Shemot dice que él quiere una nación de reyes y sacerdotes, ¿no? También aquí, en donde mencionas, y también en Haifa, me parece que es la primera carta de Haifa o de Pedro, o la segunda, donde él dice, ustedes son un reino, un linaje un linaje especial y real, Coanim. Pero fíjate lo que dice aquí en Proverbios 31. Palabras del rey, no, pero no sé, creo que sí, no, sí, sí, sí. Proverbios 31, palabras del rey Lemuel, la profecía en que le enseñó su madre, ¿no? Este es el rey Lemuel. Muchos en el judaísmo dicen que Lemuel se refiere a Shlomo, ¿sí? Y cuando dice palabras, la profecía en que le enseñó su madre. Quiere decir que, ¿quién era la madre de Shmuel? ¿Se recuerdan? Ana. Bathsheba, que bueno, se tradujo como Betsabé, ¿no? Muchos dicen que Betsabé o Bathsheba le enseñó esto a Shlomo porque él iba a ser el rey, ¿no? Y esto me encanta porque dice, oye, no sé si a ustedes les pase, cuando estoy leyendo esto, es como si el Espíritu te estuviera diciendo, oye, hijo mío, ¿y qué hijo de mi vientre? Hijo de mis deseos, ¿no? El Espíritu te está diciendo, hijo de mis deseos, o sea, fuiste deseado y te estoy aquí enseñando lo que debe de hacer un rey, ¿no? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. No sea que bebiendo olviden la Torah, o bueno, en este caso dice las Jukot, ¿no? O los estatutos. No sea que bebiendo olviden esta justicia y perviertan el derecho a todos los hijos afligidos. Den cerveza al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más se acuerden. Pero dice, para el rey, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los hijos de muerte. Abre tu boca, juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso. Hasta ahí, ¿no? O sea, ¿qué es un rey? ¿Qué hace un rey? Hace justicia. Que ver por el pueblo. Lucha por la causa del menesteroso, del afligido, o sea, lucha por su causa, no lucha para que esa persona tenga justicia, pero que esa justicia esté basada en la Torá. Por eso cuando dice que somos reyes ahí en Haifa, yo lo entiendo así como que olvídate de la corona y del cetro y de que todos están como tus súbditos, ¿no? Sino a lo que se refiere es un rey es el que imparte la justicia a los necesitados, ¿no? A los menesterosos, el que tiene el poder para basarse en la justicia y ministrarlo, por así decirlo, a los que lo necesitan en realidad. Sí, hermana Cristina. Sí, sobre eso, pues es el ejemplo que nos dejó Joshua, ¿no? O sea, que él dejó el trono que tenía, él dejó todo, haciéndose humilde por nosotros y para nosotros, dándonos libertad y pagando un precio alto por cada uno de nosotros. Y yo ya entiendo el punto. Yo lo veía así, pero
como usted lo ve, pero no lo había comparado ahorita con esta parte que nos leyó. Y es bien importante que veamos esa causa, o sea, que no busquemos el afán también, como usted dijo hace rato, de conocer libros, historia. Si no tenemos amor por nuestro prójimo, pues nada somos. Sí, totalmente. Así es, hermana Cristina. Amado Eduardo. Bueno, quería aportar un poco a este concepto que está viendo hermana Vanessa, y es que sí es verdad que un rey, digamos, es justicia, ¿no? Y ve por la causa del pobre, y es que este es el concepto que tenemos de rey, ¿no? De grandeza, sí, pero Yeshua es un rey. ¿Y cómo es un rey? Él es el rey. Entonces tenemos que imitarlo a él. Y además aquí hay otra parte, que la gloria que yo estoy empezando a verlo así, la gloria que nos muestra el Eterno es diferente a la gloria terrenal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Moshe era un hombre muy humilde y cuando bajó se dice que la gloria del Eterno estaba sobre él, ¿verdad? ¿Y cómo era Moshe? Entonces eso nos dice que la gloria no es terrenal, sino ese esplendor que también se hace referencia a un rey, es celestial. Y creo que va por ahí también la cosa. Así es, totalmente, ¿no? Pues ya ahí están las respuestas, Bueno, ya, y ya. también, por ejemplo, el proverbio dice, la hermosura del corazón hermosea el rostro. El rostro de Moshe era espléndido cuando bajó de la presencia del monte Sinaí con Adonai. Entonces, pues si nuestro corazón es hermoso delante del Eterno, pues también lo vamos a reflejar. Y no solo en belleza física, sino en la belleza espiritual, en la belleza de ser humildes, en la belleza de poder tomar de la mano a aquel que es menesteroso, el necesitado, la viuda, el huérfano, a todo lo que, como bien dice el hermano, a todo lo que Yeshua nos enseñó. Correcto. ¿Y saben por qué? Bueno, he estado revisando desde hace tiempo, en este caso, ¿ustedes tres son mexicanos? ¿O alguno de ustedes? Yo soy de Perú, señor. Perfecto, hermano. Bueno, es que mire, aquí en la Constitución mexicana, yo había estado revisando con detenimiento así todos los códigos, el código penal, el código civil, sí lo he estado leyendo porque dije, a ver, ¿qué pasó, no? Aquí, ¿qué onda con la ley? También la Ley General de Educación, he estado estudiando la Ley General de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, y veo que las leyes están ahí para que este mundo, para que este país, o bueno, este mundo, porque todos dependen de los derechos internacionales, para hacer justicia, justamente para hacer justicia, pero vemos que los países, en especial varios países latinos, hay mucha corrupción. Por eso, para mí, la palabra de la Biblia, la Torah, no es nada más para los que creemos y estamos ahí un Shabbat estudiando la palabra, sino es como dice este pasaje, llevarla a donde realmente realmente deberíamos de ir como luz a este mundo, ¿no? Llevar justicia en el sentido de abrir los ojos, de promover, de participar, ¿no? De hablar, ¿no? De enseñar, ¿no? Pero bueno. Pues familia, me voy a detener aquí la grabación porque ya esto ya está fuera pero les agradezco mucho su atención y